Hola, estudiante, bienvenido. Vamos a empezar con la clase. Es el módulo 1 de la clase de Introducción a Cultura Hispánica o Introducción a la Cultura Hispánica. Hay algunas referencias que estarán al final de la clase. Quisiera, bueno, que siempre puedan acompañar, hacer las lecturas que son necesarias. Pero seguimos aquí. Este es el módulo 1. Vamos a tratar de la fundación de la cultura, aspectos históricos de la lengua española. Esta es la unidad 1, así que vamos a hablar de lenguaje, lengua, pensamiento y cultura, para comprender que hay una interrelación entre todos estos elementos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es intentar diferenciar estos términos. Por lo general ya los conocemos, ya sabemos a qué se refieren, sobre todo si pensamos en el lenguaje como un conjunto mayor de formas de comunicación que pueden incluir el lenguaje verbal, el no verbal, imágenes, sonidos, y todo esto es un sistema muchísimo más amplio, compartido por, estamos hablando de las personas, así que de los grupos, los seres humanos, etc. Luego, como un sistema organizado por una comunidad, por un conjunto de personas, tenemos la lengua, igual que ahora les hablo en la lengua española, pero también podemos hablar en portugués o en inglés o en francés o cualquier lengua que sea. Es un conjunto sistematizado, compartido entre grupos de personas. Pero el lenguaje y la lengua son utilizados como formas de expresión y expresamos qué, nuestra forma de pensar. Así que está totalmente relacionado el pensamiento y toda y cualquier acción humana puede ser comprendida como siendo cultura, ya sea, sobre todo cuando pensamos en un grupo, podría ser algo más individualizado lo que hacemos dentro de un grupo a través de lo que nos organiza la mente, el pensamiento, pero estamos compartiendo sistemas de sentido, de significación, de vivir, de pensar, etcétera, que es la cultura. Así que, de modo general, siempre vamos a pensar que el lenguaje es una actividad colectiva, es decir, es parte de este conjunto mayor de la cultura, toda y cualquier acción humana. Una producción humana cualquier, una producción que sea en grupo colectiva, se puede considerar que sea la cultura. Y luego la lengua es esta forma de comunicación, de expresión entonces dentro de un grupo. Como aquí estaremos utilizando la idea de la lengua española dentro del universo de la cultura hispánica. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan productivo que nosotros pensemos esta cuestión de la lengua, el lenguaje, el pensamiento y la cultura y en su interrelación? Porque esto determina de alguna forma nuestro ser en el mundo, nuestro estar en el mundo, porque lo expresamos a través de nuestra lengua. Bueno, así que en la siguiente diapositiva tenemos aquí una explicación más interesante para pensarlo más detenidamente. Hay una estrecha relación entre la lengua, el pensamiento, la cultura, el lenguaje y el pensamiento. Si nos fijamos en las flechas, ellas van en doble dirección, de la lengua hacia el pensamiento, del pensamiento hacia la lengua, de la cultura hacia el lenguaje, del lenguaje hacia la cultura, y luego también el pensamiento en esta interrelación que va a aparecer aquí. Porque de verdad el uso de una lengua en específico influye y hasta determina nuestra manera de pensar, y también lo opuesto ocurre. Nuestra manera de pensar ayuda a determinar cómo es que utilizamos el lenguaje, cómo es que utilizamos la lengua. En este respecto, tenemos una comprensión que es importante, la llamada hipótesis de la relatividad lingüística, o también conocida como la hipótesis Sapir-Whorf. A través de ella, comprendemos que esta hipótesis implica la posibilidad de que el lenguaje y el pensamiento se condicionen el uno al otro. Es decir, la lengua que hablamos tiene influencia sobre lo que pensamos, sobre la misma realidad.
y de eso resultan las mutuas influencias entre lengua y cultura. La cultura, a través del lenguaje, afecta lo que pensamos, lo que sentimos, lo que experimentamos en el mundo. La relatividad lingüística enfatiza el otro sentido, empezando por el lenguaje, digamos así, que es más amplio, que afecta entonces nuestro pensamiento más individual y así va a afectar también los sentidos de la cultura. Esta relación se puede notar en este triángulo que vemos aquí ahora. Lenguaje, pensamiento, realidad y claro, pensando que todo esto produce, nos hace producir cosas, su resultado será directamente la cultura. Así que son tres elementos que interactúan entre sí. El lenguaje y la lengua específicamente pueden presentarnos una interpretación de la realidad que es construida, lo que vemos, y el lenguaje que es compartido, y esto influye así en la forma como pensamos sobre esta realidad. Por eso, porque nos presenta una interpretación de esta misma realidad. Luego, el pensamiento desde nosotros puede también influir en lo que pensamos sobre dicha realidad. Esta realidad que nos es presentada a través del lenguaje y de la misma cultura de la cual hacemos parte, en la que estamos conjuntamente conviviendo con otras personas. Así que hay que comprender que esta relación entre estas tres puntas del triángulo no es exactamente fija, siempre va a cambiar, porque partimos de una comprensión del individuo, así que es individual, la mente, es decir, el pensamiento, y vamos hacia el colectivo, el lenguaje, la lengua, la cultura, que es una construcción, por eso también es siempre dinámica, puede cambiar, evoluciona, etcétera, y esas influencias así que son mutuas. Necesitamos pensar que somos quien somos, hablamos, pensamos como pensamos, vivimos como vivimos, porque hablamos exactamente una lengua que es nuestra herencia, que nos es dada desde nuestro nacimiento, con todos sus componentes lingüísticos, todos sus componentes culturales también. Esto es importantísimo para tener en cuenta y para recordar que esta relación lenguaje, pensamiento, cultura no es exactamente fija, entonces puede cambiar. Y luego, esta hipótesis de la relatividad lingüística, hay que tener en cuenta que no es lo mismo que la diversidad lingüística. Tampoco es lo mismo que la influencia del lenguaje en el pensamiento o que sea la relatividad cultural exactamente. Estos son cuestiones mucho más, son conceptuales, son algunos conceptos. Les recomiendo que vean el texto con más atención que está ahí en las referencias y que estamos utilizando de Carlos Vesga para que puedan percibir exactamente esta diferenciación. Pero si hablamos de la diversidad lingüística, estamos hablando, sí, de lenguas distintas. La relatividad tiene exactamente que ver con esto, una percepción que puede cambiar, es relativo por muchísimas razones. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces con muchísima atención es que aunque no sean lo mismo, la relatividad existe porque hay diferencias interlingüísticas dentro de la misma lengua, entre lenguas, pero sobre todo esta relación entre las lenguas. Ah, si pensamos en lenguas diferentes, hay distintas construcciones gramaticales, de léxico, de vocabulario, que sea, de sentidos del mundo, de interpretación de la realidad. Así que son, como resultado, existen distintas funciones comunicativas que serán el reflejo de patrones de pensamiento diferentes y que son reflejos de patrones culturales también distintos, también diferentes. Repito, pensamos como pensamos, vivimos como vivimos, significamos el mundo, lo interpretamos las cosas, las relaciones en el mundo, porque utilizamos el lenguaje del modo como lo utilizamos, hablamos la lengua que hablamos desde el nacimiento. Un ejemplo
les pongo aquí, que va a aparecer a través del léxico, de una construcción vocabular, es, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí. Se puede decir que quizás donde más se pueda notar la diferencia cultural entre lenguas sea exactamente en el léxico, en las palabras, en los vocablos que forman el vocabulario. Las palabras van a indicar conceptos culturales que otros grupos de otra lengua quizás no reconozcan de inmediato. Entonces, estas construcciones son construidas culturalmente a lo largo del tiempo. Este ejemplo aquí se nos presenta un tipo de ropa femenina y nos interesa pensar el escote. En español se dice escote palabra de honor, mientras que en portugués, por lo general, se lo conoce como tomara que calla. Hay toda una historia de por qué este escote en lengua española se llama palabra de honor, etcétera, pero lo que importa es comprender que desde el punto de vista de la significación vocabular, son dos cosas opuestas. Tomara que calla en portugués expresa un deseo de que sí, que se caiga, que partes del cuerpo puedan verse porque la ropa va a salir de su sitio, no va a quedarse ahí tranquila donde debería estar. Mientras que en español es exactamente todo lo opuesto. Hay algunas historias que nos explican de dónde salió este nombre, pero la idea es que una modista, cuando le presentó a una novia, la mujer que iba a casarse, que utilizara por primera vez algo que no era usual, que utilizara esta ropa sin tirantes, o sea, algo que lo dejara seguro en su sitio, en el cuerpo. Y la novia se mostró un poco preocupada, con una desconfianza que quizás no fuera la mejor ropa, porque podría dejar ver cosas que no le gustaría. Y se dice que la historia, la modista, le dice, no, palabra de honor que no se cae. Es decir, puede utilizarlo tranquilo porque no se va a caer. Exactamente todo lo opuesto del deseo que se expresa tranquilamente cuando se dice tomara que caiga. Entonces, es un conjunto vocabular, un conjunto de palabras que expresan todo un sentido en el vocabulario que es construido socialmente. Y esto implica pensar que culturalmente son dos patrones de pensamiento distintos. También en el universo de la lengua española o castellana, pero veremos esto más adelante, se utilizan muchísimas expresiones, por ejemplo, del universo cultural de los toros, las corridas de toros, que por lo general es una imagen que nosotros, que hablamos portugués, podemos reconocer como relacionada directamente al mundo hispánico, a los españoles, o toureiro, as touradas, que ellos llaman de corrida de toros. Por ejemplo, hay una expresión que dice ponerse el alma en el ruedo, es decir, arriesgarse, estar en el ruedo, que sería la idea de arena. Entonces sale de este universo taurino y es una construcción cultural, históricamente construida a lo largo del tiempo, que se hace presente hasta hoy en las culturas hispánicas. También se puede notar esta relación con la diferencia cultural en la construcción gramatical. Las gramáticas pueden expresar de una manera muy visible, digamos, esta relación entre cultura, pensamiento y lenguaje. Así que la idea es una interacción. Entonces, como vemos aquí, estas flechas que indican este proceso de interacción, de construcción de sentidos, de significados, estar en contacto y expresar nuestro ser, nuestra forma de ser, nuestra forma de estar en el mundo, etcétera. Son las funciones comunicativas del lenguaje. Tenemos patrones de pensamiento y patrones culturales distintos entre los grupos y sobre todo entre las lenguas. La interacción entre las personas
son guiadas por determinados principios que la controlan. Por ejemplo, la cooperación y el principio de la cortesía. Entre otros, hay otros que se pueden ver en el material de lectura, por ejemplo, pero vamos a tratar aquí de estos dos solamente. Desde el punto de vista de la cooperación, para que se pueda establecer la comunicación, pensamos que la cooperación indica qué expectativas tenemos cuando se establece una comunicación. Por ejemplo, vamos a pensarlo en portugués, cuando uno encontramos a una persona por la calle y una persona nos pregunta, ¿ten horas? Hay una expectación aquí, hay un principio de cooperación que las dos personas que interactúan comprenden el contexto. La respuesta, ¿tengo horas? Podría ser, sí, tengo. Pero la cooperación exige, se espera que la persona comprenda qué es lo que quiero preguntar con esto. Entonces, sí, la persona, si no quiere hacer gracia, ser un poco irónico o reírse un poco de la situación, comprende que se espera que le diga, que yo mire el reloj y le diga qué hora es. No exactamente decir que sí, tengo horas. ¿Ya? Entonces, es una cuestión en que el principio de cooperación es, se espera que esto ocurra y es necesario porque si no vamos a tener algunos malentendidos, vamos a tener, y claro, las lenguas hacen esto, por ejemplo, la ironía, el sentido del humor, muchísimas veces se basa en esto, en una forma de malinterpretación, en la ambigüedad. Y también hay que reconocer que los contextos son distintos, el grado de formalidad o de informalidad, de intimidad entre las personas, las intenciones personales, porque si puedo pensar en un otro contexto, si alguien pregunta, por ejemplo, la persona está con un reloj nuevo y cree que es caro, bonito y quiere enseñar, quiere que los demás vean y nadie ha notado. A veces preguntarle a uno sobre las horas sería para mostrar, mira que yo tengo un reloj, estoy preguntando, pero no lo necesito. En fin, son construcciones, entonces este principio de cooperación, por lo general, tiene este grado de un contexto compartido. Se espera la cooperación del otro que conozca algo o mucho de la información de esta comunicación y así que se establece esta comunicación, ¿ya? También podríamos pensar el principio de la cortesía, que va a regular y mantener el equilibrio de las relaciones, sobre todo para que puedan ser más amistosas. Entonces, la cortesía es muy importante en determinadas culturas. En el caso del español, por ejemplo, que hay el registro muy claro de usted, que es un tratamiento de formalidad. Aunque yo conozca a una persona que es una persona mayor, la puedo tratar por nombre, también va a aparecer el don Manuel, doña María, etcétera. Pero igual el usted, que es esta forma de tratamiento que se utiliza en la formalidad en el español. Porque hay también la palabra señor, pero señor sobre todo se utiliza con el apellido para una identificación más clara. El señor García, la señora Rodríguez, por ejemplo, pero si hablo directamente a estas personas, es usted el señor Rodríguez y en portugués íbamos a tener la doble, la repetición. O señor es o señor García, por ejemplo. Entonces, esas formas de cortesía también son importantísimas que podamos considerar dentro del universo de las culturas y de las lenguas. Este contexto de interacción, entonces, uh, demuestra esta relación entre lengua y la cultura. ¿Cuánto de información necesito expresar o cuánto de información no hace falta dejarla abierta, clara, expresada? Porque todos los que están ahí en esta situación de comunicación compartimos los sentidos y ya conocemos las reglas, por así decirlo. El español, por ejemplo, es una lengua
de considerable grado de información contenida implícitamente. Es decir, se puede decir que el grado de información contenida implícitamente es grande, así que se puede ser más económico en la comunicación. No hace falta expresar todo el contenido de una manera muy abierta, muy expresa, muy clara, para que todos sepan. Por ejemplo, eso se nota cuando uno estudia la lengua española, el uso de los pronombres objeto. Toda la información, yo podría decir, tengo que decirle algo a María, por ejemplo. Necesito decirle algo a María, contarle alguna historia o lo que sea. Alguien me podría decir, bueno, necesito decírselo. Yo diría, mejor dicho, yo diría, necesito decírselo. Los pronombres complemento que van a aparecer ahí, reduciendo, digamos, toda esta información. Solo un ejemplo, como les he dicho, la gramática puede demostrar eso. Entonces, en la gramática estudiar los verbos y sus complementos, en que no hace falta decir exactamente todos los complementos de objeto, objeto de persona para el verbo, porque esas informaciones son compartidas del contexto y la persona lo va a saber. Bueno, así que la cuestión es, cuando se tiene una lengua de considerable o de alto grado de información contenida implícitamente, esta lengua es considerada una lengua de alto contexto. El contexto es importante. No hace falta entonces imponer, expresar muchísima más información. Esto se opone entonces a las lenguas o las culturas de bajo contexto, porque son las que sí, la información que no es expresada haría falta para la comprensión. Entonces sí, es interesante, es importante que la información necesita ser expresada explícitamente porque no es compartida, no es conocida entre los interlocutores. Así que lenguas de bajo contexto necesitan muchísima más información transmitida a la hora de la comunicación, porque si no, tenemos el problema de la ambigüedad y el problema de los malentendidos y luego ofensas incluso. Bueno, así que a partir de esta comprensión de la relación pensamiento, lengua, lenguaje, cultura, pensamos ahora la idea misma de esta asignatura, que es Introducción a la cultura hispánica. Desde un punto de vista más académico, digamos, ¿qué sería? ¿Qué es cultura? ¿Cómo es que se demuestra? ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos tenerla en consideración? Aprender una lengua es seguro aprender también distintos patrones de portarse, de pensar, de vivir, etc. Así que este componente cultural es importante. Es un concepto variado, lo que sea, cultura, y se puede pensar la cultura en distintos aspectos. Nos interesa aquí pensar desde el punto de vista humano. Así que desde lo humano implica la cohesión social, es decir, un grupo que se mantiene junto, se mantiene unido, implica la autoestima de cada uno de estos individuos que componen tal grupo, indica la creatividad en las formas de vivir, de pensar, de actuar, de estar en el mundo, las relaciones, etc. Puede implicar el exotismo, por ejemplo, por eso muchísima gente tiene interés cultural en otras civilizaciones, otros pueblos, otras lenguas, etcétera, quizás porque está en el campo de lo exótico, distinto y diferente. Así que puede ser también la idea de diversión. Entonces, sí, el concepto se relaciona, la idea de cultura también se relaciona desde el punto de vista de lo humano con una noción de identidad, una identidad personal y una identidad de grupo. Por eso se habla entonces en identidad cultural. Lo pensamos entonces que cultura es un concepto que evoluciona, y podemos rastrearlo quizás ahí en el siglo XVIII en Europa, por ejemplo,
Hay un interés sociológico, antropológico. Esto nos ayuda también para pensar el lenguaje, las lenguas de una forma general. Así que desde el siglo XVIII en Europa vamos a pensar la idea de cultura como civilización. Viene la idea de grupo, viene la idea de establecer reglas de convivio, establecer nociones, valores, etcétera. La idea de cultivar también tiene una raíz en el cultivo de plantas, por ejemplo, en la agricultura. Hay que cuidar para que pueda la semilla desabrochar, que crezca y que se desarrolle como planta, alimento, lo que sea. Desde el punto de vista pensado en lo humano, la cultura podría ser entonces esto, una forma de cultivar la educación, la mente, establecer valores, reglas, etcétera. La religiosidad, por ejemplo, establece esto. Y a todo esto, la idea de la cultura entonces se opone a la idea de barbarie, por ejemplo. En Alemania vamos a pensar que hay una concepción incluso un poco más filosófica, una conceptuación filosófica de la idea de cultura, que no sería exactamente la idea de una civilización, pero sí eso del cultivo individual, de la mente, etcétera. Igual, así que para demostrar que podemos tener muchísimas interpretaciones de lo que sea la cultura. Así que pese a las distintas y diversas definiciones, Ah, la cultura tiene dimensiones y funciones sociales que van a generar, según el texto de Olga Lucía Molano, que tenéis ahí también como una referencia importante, la cultura genera entonces un modo de vivir, genera una cohesión social, es decir, estar en el grupo, estar agregado, sentirse parte de este grupo, puede generar creación de riqueza y empleo. Por ejemplo, si pensamos en la cultura brasileña, que la gente puede, de todo el mundo, de modo más rápido quizás, se relacione con el carnaval, el fútbol, por ejemplo. Hay esta idea, sí, de una creación de riqueza, de empleo para el turismo o lo que sea. Y hay también una idea que puede estar relacionada al territorio, al equilibrio territorial. Grupos que se relacionan, que pertenecen a determinados espacios, a territorios, y están demarcados también culturalmente. La cultura necesitamos pensarla como algo vivo y múltiple. No hay una cultura universal. Incluso a veces hablamos, sí, una cultura occidental, una cultura oriental, pero hay que pensarla que no es fija y no es exactamente única, fija. Mismo dentro de la cultura universal occidental, por que lo digamos de una especie de universalidad, desde la cultura occidental, por ejemplo, no es única, son múltiples. Hay esta multiplicidad. Entonces, es importante reconocer esto, no hay una cultura universal y sobre todo no hay una cultura mejor. ¿Qué significa decir? No hay entonces una cultura peor, inferior. Cultura es siempre plural, pluralidad. Necesitamos reconocer y respetar las diferencias de ver y de vivir la vida por diferentes pueblos, por diferentes grupos en todo el mundo. De una forma general, podemos pensar que la cultura está compuesta entonces de elementos del pasado, es nuestra herencia que llegan hasta las nuevas generaciones, hasta los días actuales, y luego también de elementos exteriores, porque vienen las influencias desde fuera, desde otros grupos, y a ellas también se añaden las novedades, otras invenciones, innovaciones que surgen particularmente entre los grupos. Estas son locales. Entonces hay toda una idea así de tradiciones que llegan hasta las actuales generaciones, pero se contamina no en un sentido malo, pero que entra en contacto, así que recibe influencias y estos mismos grupos a través de sus tradiciones, la forma como piensan, interactúan,
pueden innovarlas también. Segundo Molano, esto podéis confirmar en la página 72, por ejemplo, aparece que cultura es lo que le da vida al ser humano, conjunto de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus fiestas, conocimiento, creencias, moral y todo lo demás. Por ahí vamos. Podemos entonces comprender la cultura como un producto de la interacción social, a la vez que ella también define patrones de esta misma interacción. Es decir, una interacción que recibimos ya está establecida, pero al mismo tiempo, mientras interactuamos, cambiamos, influenciamos, como hemos visto ahí. Incluye pensar en formas de vida. Es un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de comportarse en el mundo. Y la cultura es determinante del ser, del estar en el mundo a través de las normas, de las creencias, de los valores que juzgamos que sean importantes, que debamos o no, podamos o no respetar. Y eso tiene que ver también con nuestra relación con el medio, no solo el medio social, personas, como hoy día lo pensamos de una forma muchísimo más amplia, incluso el medio ambiente, los animales y toda la forma de vida que compartimos en el mundo. Entonces, por eso la cultura crea la idea de una identidad cultural. Lo mismo no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Desde el punto de vista de los estudios antropológicos y sociológicos, la identidad cultural surge por diferenciación entre grupos y personas y también como reafirmación de estos mismos grupos y personas frente al otro. Crea esta relación, esta idea de una pertenencia. Yo pertenezco a un grupo, yo pertenezco a un espacio. Esto es una identidad cultural y es dinámica, nunca fija, como hemos visto, hemos hablado, porque hay influencias, hay la herencia, sí, pero hay también innovaciones. Hay una vinculación de la idea de la identidad cultural a un territorio. Ese territorio que puede servir incluso de reafirmación. Una persona que se dice, por ejemplo, yo soy argentino, yo soy mexicano, yo soy mexicano de Chiapas, por ejemplo, o soy mexicano de la provincia de Yucatán. Esto hay una relación aquí. Igual que en Brasil, decir que somos del Pantanal o de la Amazonía, en fin, de una determinada región, esa idea de territorio sí va a aparecer. Claro que también el territorio establece esta relación de pertenencia, pero sobre todo hoy día reconocemos que no es exactamente estricta. Hay muchos procesos de migración, a veces forzadas, hay los refugiados, hay los desplazados, pero hay otros también que transitan entre muchos territorios por motivos del hacer, de turismo, de trabajo o lo que sea. ¿Ya? Pero de todas formas, esta idea de la identidad cultural aparece como está ahí en este diagrama, crea una idea de pertenencia, es muy dinámica, es también compartida y muchas veces como términos de referenciación es anónima, pertenece a muchísimos, a todos. Entonces no es exactamente vinculada a una persona u otra. Luego hay que pensar que tenemos aquí, dentro del universo hispánico, dentro de las culturas hispánicas, son múltiples identidades. Tenemos aquí algunas representaciones. Por ejemplo, la primera podría ser una mujer española con una ropa una forma de arreglar el pelo que es muy típica, igual que el otro lo pensamos como un mariachi, como un mexicano, el sombrero, abajo el torero o un hispano del altiplano como boliviano, peruano, las ropas, los colores, etc. Así que las identidades culturales existen, son utilizadas como forma de cohesión, como identidad, como reafirmación frente al otro, pero también como una riqueza personal, una riqueza inmaterial
y a veces puede ser también fuente de esta riqueza de valor económico y, ¿por qué no? Esto también es interesante para muchísimas personas y para la actual configuración del mundo. Así que por aquí terminamos, están las referencias, que es bueno, sería importantísimo que usted estudiante pueda hacer la lectura y compartir vuestra experiencia acerca de lo que sea la cultura, lo que sea la creación o el proceso de desarrollo de la identidad cultural. Que tenga buenos estudios y nos vemos en la siguiente clase.